Recordamos que se fundó en 1989, es la última que se ha constituido en nuestra ciudad. Los hermanos visten túnica, capirote de lienzo moreno, escapulario negro, cinturón de cuero, guantes blancos y zapatos negros. La sede, como les hemos contado, se encuentra en la iglesia de San Juan de Mata y el hermano mayor es José Lista García. Agustín, ¿sabemos cuántos hermanos tiene esta cofradía? Sí, tienen un número aproximado de 200 hermanos. Y bueno, pues lógicamente, como en todas las cofradías, no procesionan todos. El paso lo portan aproximadamente 2 docenas de hermanos, 24 hermanos. Y bueno, este año ofrecen como cosa novedosa acompañar a la procesión un grupo de hermanos con sección musical. Y bueno, han incorporado algún ornamento, bocinas y demás. Así es, como novedad se inicia este año este desfile procesional con un grupo de tambores y además se estrenan 2 faroles guía repujados en plata que tendremos ocasión de ver. Hay que recordar que cuando se crea esta hermandad en 1989, la intención del grupo de hermanos que la promueven es cubrir una parte de la pasión que hasta ese momento estaba en cierta medida ausente en Salamanca, y de ahí que se denominara la cofradía Hermandad del Vía Crucis. Sí, hay que darse cuenta que en ese tiempo surgen 3 hermandades y lo que pretenden es cubrir los huecos tanto de los días como de las horas que no se cubrían con procesión, y por supuesto en cuanto a las advocaciones. Este tema del Vía Crucis en otras ciudades se hacía y en Salamanca no, y por eso estos hermanos pues consideraron importante incorporarlo a la ciudad de Salamanca. José Pasán Martín, que fue uno de los principales promotores y primer presidente, fallecido ya, pues movió de tal manera que consiguió de los padres trinitarios el permiso para poder radicarla en la iglesia de San Juan de Mata, y desde entonces, pues como he dicho anteriormente, el número de hermanos de la zona de San Bernardo aumentó pues bastante. No tardaremos ya mucho tiempo en ver en la calle Compañía el paso de esta hermandad, el paso con el que procesiona. Se trata de una imagen de Cristo, Jesús del Vía Crucis, que se hizo para esta hermandad expresamente, que se encargó a las fábricas de Olot en Gerona y que desfiló pues por primera vez en 1990. Estamos viendo aquí para nuestros espectadores de Castilla y León un plano de lo que es la famosa Casa Las Conchas de Salamanca. Bueno, ahora nos lo han quitado, y lo que sería la clerecía o la Universidad Pontificia. La celebración del Vía Crucis es el acto más antiquísimo que se conoce de la Semana Santa. Surge en el siglo XIII. En el siglo XIII todos sabemos que fue un siglo de una gran explosión de fe. Tengamos en cuenta que se construyen todas las grandes catedrales góticas, como la de Burgos, como la de León, y además es el siglo que predican pues santos tan importantes como San Francisco de Asís o como el propio Santo Domingo, que funda las órdenes mendicantes. Estas órdenes mendicantes van a traer un poco la fe, van a sacarla desde los monasterios benedictinos a lo que va a ser el pueblo llano, a las ciudades. El Vía Crucis se hace normalmente, eran las llamadas cofradías de la Vera Cruz, es decir, de la verdadera cruz de Cristo. La condición indispensable era que cada cofradía, no importa las ciudades de toda Europa, normalmente en cada gran ciudad de toda Europa había una cofradía de la Vera Cruz, tuviera un fragmento de la cruz de Cristo. Esto pues nos está hablando precisamente de lo que es todo este tráfico de reliquias que existió tan abundante en la Edad Media. Reliquias pues que son más sorprendentes aún si yo te cuento, Ana, y os cuento, Agustín, tú lo sabes de sobra, que en el monasterio del Escorial, Felipe II, un gran coleccionista de reliquias, llegó a tener incluso leche materna de la Virgen y una pluma del Espíritu Santo. Yo no las he llegado a ver, lo digo. Sí, son cosas muy curiosas. Pero bueno, pues la verdad es que lo que pretendían era mover a la gente a la fe y a la religiosidad, y bueno, pues era una buena intención.
Y ahí vemos ya el paso procesional, la imagen de Cristo con las manos atadas, representando el momento de la presentación de Jesús al pueblo por Poncio Pilato. Se trata de una imagen realizada, como les contábamos hace unos instantes, en los talleres de imaginería de Olot, en Gerona, que fue presentada en 1990. Sí. En principio esta cofradía intentó realizar una talla en madera policromada y bueno, de alguna manera copiando la existente en Burgos, en la Catedral de Burgos, de Diego de Siloé, pero problemas económicos y de toda índole pues no permitieron el realizar aquella obra. Entonces la hermandad, ante el temor de que se dilatara en el tiempo la realización de su Cristo, pues no tuvo más remedio que pedir a los talleres de Olot esta imagen que, bueno, representa en definitiva lo que ellos pretendían, el comienzo del Camino de la Cruz, y también pues como pretendían incorporar varios pasos sobre diferentes escenas de la Pasión, ellos comenzaron con esta primera, que era el momento de que es condenado a muerte. Hay que recordar que esta hermandad va realizando cada una de las 14 estaciones del Vía Crucis frente y delante de todas las iglesias o casas conventuales por las que pasa, y hay, Agustín, un momento muy emotivo y muy especial para esta hermandad, que es el que se vive en el Hospital de la Santísima Trinidad. Sí, desde sus comienzos esta hermandad recordaba la entrada que tenía la extinta hermandad de los médicos del Santísimo Cristo del Amparo, y por estar en su recorrido el Hospital de la Santísima Trinidad, pues pidieron permiso para poder entrar en su recinto y, bueno, pues de alguna manera emular el momento de la entrada del Cristo del Amparo en viejos tiempos. Lógicamente fue muy bien recibida y los hermanos en el Hospital de la Santísima Trinidad pues encuentran calor y apoyo, y, bueno, pues es casi como su segunda sede. Hablaba antes de precisamente este monumento que es la clerecía. Estamos viendo en la cúpula de una de sus torres. La fachada, que nos parece hoy tan uniforme, en realidad fue hecha en dos momentos constructivos diferentes. Esta torre que acabamos de ver ya pertenece al siglo XVIII y es hecha por el maestro Andrés García de Quiñones, el mismo que hace en la Plaza Mayor el ayuntamiento. Ahora estamos viendo pues uno de los crucifijos de los hermanos. Vemos otra visión de la calle de la Compañía. Calle de la Compañía, que va a adquirir pues su fisonomía definitiva a lo que es el siglo XVII, sobre todo a partir del siglo XVII y XVIII, cuando la ciudad intramuros se va a llenar de tantos conventos y monasterios. Tengamos presente que el siglo de hierro, el siglo XVII, es un siglo en que sube mucho la devoción. Es el momento en que todas las cofradías, todas las celebraciones de Semana Santa alcanzan uno de sus mayores cenit, pero sobre todo es el interés de todas las órdenes, de las grandes órdenes militares, de las grandes órdenes monásticas, de contar con un convento para que puedan sus feligreses poder estudiar en Salamanca. Entonces es curioso comprobar cómo en un pleito en el concejo se prohíbe la proliferación de conventos en el espacio intramuros, porque resulta que el casco viejo de la ciudad, el casco viejo intramuros de la muralla, se estaba completamente despoblando. Los solares se disparan, vemos que la especulación no es una cosa de hoy y por lo tanto dejan de alquilarse las casas a alto precio. Y por eso el concejo tiene que prohibir más la proliferación. De hecho, Felipe III tiene que autorizar directamente y obligar al concejo a que acepte la Compañía de Jesús, y gracias a ello pues tenemos hoy un magnífico edificio que es la clerecía. Aquí estamos frente al lado de lo que es una casa del siglo XVIII.
una de las casas que proliferan, que yo es muy curioso porque existen muchas desconocidas casas del siglo XVIII en Salamanca, e invito desde aquí pues a los salmantinos o a los turistas que generosamente se nos acercan aquí a Salamanca a que observen sencillamente en la rejería de sus balcones, digamos, esas bolas que los coronan. Cuando vean ese tipo de bolas quiere decir que están ante una casa del siglo XVIII. Seguimos en directo a través de Televisión Salamanca mostrándoles el desfile de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Vía Crucis, una procesión que se ha ido consolidando en los últimos años. En la Semana Santa Salmantina nos comentaba antes Agustín Martín que ha visto incrementar su número de hermanos, y yo creo que también la respuesta por parte de la gente que se acerca cada mañana del Jueves Santo a las calles por las que pasa esta procesión para seguir el Vía Crucis. Sí, hay que darse cuenta también del acompañamiento de las personas que van alumbrando y la respuesta general que tiene el barrio por las aceras. Es muy curioso, según va procesionando, los vecinos de San Bernardo acompañan en las aceras y van al unísono procesionando por las aceras. Es una cosa muy curiosa. Sin embargo, pues la verdad es que ahora, en este momento, ya una vez introducidos en la ciudad, se pierde un poco el momento ese que vive el barrio, ¿no? Creo que la imagen representa, Agustín, corrígeme si me equivoco, el momento en que Jesucristo digamos, ha acabado el castigo de la flagelación y ha sido mostrado al pueblo. Sí, es un eceumo que se llama, ¿no? Sí, es un eceumo. Exactamente. La flagelación era un castigo que tenían que soportar era el primer castigo, digamos, el primer protocolo macabro que debían soportar todos los condenados a la crucifixión. La crucifixión era un castigo que los romanos reservaban a todos los rebeldes contra el poder establecido. Era algo, normalmente pues se reservaba a esclavos que se rebelaban contra sus amos. Recordemos aquí precisamente el caso de Espartaco. Craso creo recordar, en la rebelión del año 70 crucificó a más de 5.000 esclavos entre Capua y Roma, en el camino entre Capua y Roma. Jesucristo, ¿por qué es condenado a esto y no a la lapidación como el caso de San Esteban o precisamente al castigo de la hoguera, que también estaba dentro del Código Penal judío, por así llamarlo? Jesucristo es condenado así precisamente por su carácter de Mesías. Mesías, cuando ante un procurador romano como Pilatos Jesucristo era entregado como Mesías, quiere decir como rebelde, lo cual significa que era carne de cruz, por así decirlo. Todos sabemos que Pilatos de alguna manera pues ve que les están complicando en un asunto religioso, de que él pues estaba muy por encima. Para él la religión judía no dejaba de ser una superstición más. Es cuando precisamente le pasa el caso a Herodes Antipas, rey de Galilea. No podemos olvidar que Jesucristo era originario de Nazaret, dentro de Galilea, y de alguna manera pues quiere librarse él del problema. Al devolvérselo Herodes Antipas, la verdad es cuando Pilatos rompe en rabia y, en fin, hace el famoso gesto de lavarse las manos, que todos sabemos lo que es y lo que quiere decir. Jesucristo es condenado precisamente por una clase sacerdotal que existía en la antigua Palestina, que son los saduceos. Los saduceos podemos decir que era la clase dominante. Por encima estaba naturalmente el gobierno provincial romano de Siria. Los saduceos más que nada negaban la existencia de un Mesías, se sometían a la autoridad romana. El hecho de aparecer un Mesías, la verdad es que se sintieron bastante amenazados. Luego a esto se unen pues la condición de Cristo ante su religión como blasfemo. Precisamente aquí Caifás es cuando en el juicio de Jesucristo se rompe las vestiduras al preguntarle de que si es el Hijo de Dios. Es muy compleja la situación que existía en la Palestina del siglo I a.C., esta Palestina que lleva a Jesucristo a la cruz.
Hoy podemos compararla precisamente salvando las distancias de tiempo, salvando las distancias sociales y sobre todo salvando las distancias religiosas. Pero el padre, por ejemplo, González Echegaray, compara perfectamente la situación que se vive ahora mismo en Palestina con la ocupación romana. Todos tenemos en mente, por desgracia en estas fechas, no quisiéramos recordarla, que precisamente los soldados israelíes patrullan por las calles de Jerusalén completamente armados. Es una situación muy similar cuando los soldados romanos de la